Muy buenas, Javier. Seguimos con la ronda de preguntas del seminario, del webinario de las 9 claves para obtener la máxima rentabilidad en frutos secos. Y la siguiente pregunta es muy interesante, además. ¿Cómo valoramos la posibilidad de utilizar goteros de 1 litro a 0,5 metros con doble manguera en almendro frente a 2,3 a 0,5 con una sola manguera? Todo esto sobre suelo franco-arcilloso. Es por saber si darle agua de forma más lenta en almendro es mejor y da mejor resultado que en una sola línea. Bien, aquí hay dos partes importantes. Una, creo que lo comenté en la webinar, pero es importante que sepamos que cuanto más superficie mojamos a la planta, el desarrollo radicular es mayor y por tanto eso se nos va a traducir a rendimiento y a mejor rentabilidad en el cultivo, que es lo que buscamos. Entonces yo, de entrada, para mí, como he dicho, son dos partes. La primera, siempre doble manguera en almendro, va a funcionar mejor, vamos a tener mejores resultados. Y la otra es un tema de definir, es un tema de diseño, ¿no? Es decir, oye, tengo el agua que tengo y el diseño me da para 1 litro 0,50, 2 mangueras o una manguera de 2 litros a 0,50. Yo creo que aquí, más que ser tan drástico y estamos yendo como a la mitad de la mitad, ¿no? O a la mitad de mangueras o a la mitad de caudal, yo jugaría muy bien definiendo, porque quizá la solución sea, por ejemplo, irnos a un gotero de 1,5 a 0,60 o 0,70, porque además es una textura bastante fuerte, que los bulbos se van a hacer muy anchos. Entonces yo buscaría la solución a doble manguera y me iría quizás a lo que te estoy diciendo, en torno a movernos de 1,5 a 70 o a 75, porque con ese tipo de suelo que me dices seguramente te funciona. No obstante, no es una cuestión matemática, y lo que hacemos en proyectos grandes es hacer pruebas de bulbos de humedad donde simulamos con diferentes goteros, marcos y tiempos de riego cómo se comporta esa humedad y de verdad ir a tiro hecho en el proyecto y acertarlo. Entonces, yo siempre recomendamos hacer esas pruebas de humedad con bulbos, jugando, para asegurar el tiro. En suelos pedregosos, ¿cómo se tendría que manejar la instalación de riego subterráneo de forma económica? Vamos a ver, que un suelo sea pedregoso no significa que tengamos un limitante con el subterráneo o que no pueda hacerse, porque al final pedregoso para mí es que hay piedra, ¿no? Pero la textura del suelo es la que manda, y puede haber un suelo pedregoso con arcillas y un suelo pedregoso con arenas. Entonces, lo que de verdad nos limita son las texturas, que partiendo de que tengamos una textura apropiada, la piedra lo que nos puede provocar en cierta forma son daños en los materiales. De ahí que por ello recomendemos siempre pues espesores, si hay piedra y si además es piedra, que también hay piedra y piedra, ¿no? Porque hay piedras que son como guijarro, muy redondo, muy suave, que no es fácil que dañe la tubería, y hay piedra luego con aristas, que sí que te puede hacer algún corte cuando pisas y tal. Entonces mi consejo es que ustedes utilicen espesores, pues dependiendo de eso, pero mínimo 1 milímetro o 1,1 en 16 y el 20 1,2. Con eso nos quitaríamos el problema de la piedra. Muy bien. En almendro, en riego, ¿qué marco de plantación y líneas de gotero recomiendas? Gracias. Una pregunta un poco general. Vamos a ver, creo que es una pregunta que se repite, ¿no? Yo en almendro siempre doble línea. O sea, hay que mojar la máxima superficie posible y conseguir el máximo desarrollo radicular. Y eso lo hacemos poniendo a la disposición de la planta mucho más volumen de suelo mojado. ¿A qué profundidad recomiendan que se instalen las tuberías en riego por goteo subterráneo? El tema de la profundidad, y lo hemos contestado creo en otro momento, implica estudiar el cultivo, estudiar el patrón, qué desarrollo de raíz tiene, qué comportamiento tiene, y por otro lado estudiar el suelo, estudiar qué disponibilidad de suelo tenemos, si tenemos algún limitante, alguna capa de costra caliza, que ahí tengamos como un freno a ese cultivo, y en base a eso se trata ya de jugar con la textura y ver si el bulbo nos va a hacer pues el famoso 2 tercios hacia abajo, 1 tercio hacia arriba, o mitad si son texturas más pesadas.
Entonces, bueno, en base a eso es como ajustamos la profundidad. Entonces, bueno, hay que estudiar, como digo, material vegetal, hay que estudiar el suelo, que no haya ningún limitante, y clavar el gotero, el emisor, en la zona donde voy a mojar y poner a disposición de la planta el máximo volumen de humedad. En el hipotético caso de que tenga que sustituir la tubería enterrada, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría una reposición del riego por goteo subterráneo? Bien, el tema de cambiar una tubería que ya está enterrada se suele hacer con el mismo apero que la enterramos. Para ello tendríamos que tener, al final es como una reja de un subsolador que va abriendo la zona de arriba compacta, dura de la tubería de goteo. Lógicamente tendríamos que saber dónde está, y arriba tendremos como una bobinadora hidráulica que nos lo va recogiendo y lo va extrayendo de la parte de arriba, siempre y cuando, como digo, primero hayamos abierto y roto para facilitar la salida de esa tubería hacia arriba, hacia la devanadora. ¿Tenéis resultados visibles con el riego por goteo subterráneo en suelos compactados, con alto contenido en limo y arcilla, pensando en futuras plantaciones de almendro? Bien, este tipo de suelos es un gran problema para regar por riego por goteo superficial, porque enseguida te sella la capa de arriba del suelo y el agua se te va mucho y se pierde mucho por escorrentías. Cuesta mucho montar mucho volumen de suelo mojado. Entonces, el subterráneo tenemos que pensar que lo tenemos metido en profundidad, en la zona que nos interesa, y que precisamente si estamos en suelos que son bastante pesados, ahí la capilaridad funciona muy bien. Enseguida que empezamos a humedecer, se extiende y se te hacen bulbos muy redondos, ¿no? Muy esféricos, no se te hacen bulbos alargados. Entonces yo diría que el comportamiento es muchísimo mejor en subterráneo. Sí que hay hechas fincas con este tipo de suelos, y además hay que decir otra cosa. Es importante, hemos visto también muy claro, que en subterráneo, como estamos regando de alguna forma desde el gotero hacia arriba, es por capilaridad, lo que se nos hacen son como túneles que hacen que el terreno esté menos compacto y esté más hueco. Entonces, eso también lo hemos apreciado muchísimo en fincas donde laborean, donde en riego por goteo subterráneo, pero en fincas de extensivos, de cereales, y los productores nos lo comentan, que respecto a un riego por aspersión, que está siempre apretando, pisando el barro, tal, respecto al otro, el terreno está mucho más hueco, más aireado que cuando usamos un riego donde el agua va bajando y arrastrando y compactando. No tengo toda el agua que necesitan mis almendros. ¿Cuál sería la mejor estrategia de riego deficitario? Bien, como comenté en la presentación, dependiendo del cultivo, que en este caso está definido, que es el almendro, hay momentos donde afectamos menos a la rentabilidad o al rendimiento de nuestra cosecha. En el caso del almendro, normalmente los periodos, hay que estudiar muy bien ese agua, ¿no? Pero en los periodos que menos daño hacemos, o sea, al principio cuando está en floración y se está formando el fruto, ahí no podemos fallar, es un momento muy crítico, ahí no podemos afectar. Y otro momento crítico en almendro es al final. Una vez que hemos cosechado, ahí estamos formando y nos interesa volver a activar las hojas al árbol con nutrición además, porque se están formando las reservas, esas yemas, esas flores para el año siguiente. Entonces, esos serían los dos momentos donde no podemos o debemos de intentar que falte la mínima agua posible. Eso estamos hablando, pues aquí en España, desde febrero a junio no deberíamos de generar estrés o el mínimo posible, y desde septiembre, una vez cosechado, hasta octubre o noviembre, dependiendo en qué zona que estemos, tampoco. Es decir, haríamos la estrategia de riego deficitario controlado entre junio y septiembre, más o menos.